Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, porque la verdad es que yo estoy que no me lo creo. Y es que hoy, 3 de agosto de 2025, nos hemos despertado con una noticia que literalmente ha puesto patas arriba el mundo del entretenimiento, especialmente el de las novelas turcas y por supuesto, a todos los fans de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, amigos, lo habéis oído bien. El título lo dice todo, la impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos. Y cuando digo todos, es literal. Las redes sociales han ardido, los foros están que echan humo, y hasta los medios de comunicación más serios se han hecho eco de la noticia. Pero, ¿qué ha pasado exactamente? ¿De qué estamos hablando? Bueno, para empezar, os aviso que este vídeo va a ser un torbellino de información, chismes, teorías, análisis y por supuesto mi opinión personal sobre todo este asunto. Así que preparad vuestras palomitas, vuestros refrescos, y sobre todo, preparaos para una buena dosis de drama turco. Antes de empezar a desmenuzar cada detalle, cada rumor, cada pista que nos ha llevado a esta bomba informativa, os quiero pedir algo. Si aún no lo habéis hecho, suscribíos al canal. Pinchad en ese botoncito rojo o activad las notificaciones, porque sinceramente con noticias como esta, no os queréis perder nada. Y no solo eso, dejad un buen like si os gusta el contenido, y compartid el vídeo con vuestros amigos, con esos que también son fans de Hande de Kerem, de las novelas turcas. Con todo el mundo. Necesito saber que estáis ahí, que os interesa lo que pasa en este mundillo, que os gusta la emoción y el misterio. Y prometo que a cambio os traeré siempre la información más fresca, los análisis más profundos, y por supuesto mi opinión más sincera. Así que sin más preámbulos. Vamos allá. La noticia, la bomba, el bombazo. Es oficial, Hande Erçel y Kerem Bürsin han roto. Sí, así como lo oís. Después de meses de rumores, de especulaciones, de idas y venidas, de fotos juntos, de fotos separados. Finalmente la noticia ha sido confirmada por fuentes cercanas a la pareja, y por los medios de comunicación turcos más prestigiosos. Ahora bien, ¿qué ha pasado realmente? ¿Cuál es la razón detrás de esta separación? Porque seamos sinceros, Hande y Kerem eran una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo. Su historia de amor que comenzó en el set de la exitosa serie Love is in the Air, nos enamoró a todos. La química entre ellos era palpable, la conexión evidente y su relación traspasó la pantalla, convirtiéndose en un romance real. ¿Recordemos cómo empezó todo? Empezaron a surgir rumores sobre una posible relación entre Hande y Kerem durante la emisión de Love is in the Air, pero ambos negaban rotundamente cualquier vínculo romántico. Pero, ¡ay, amigos! Las fotos, las miradas cómplices, los gestos de cariño. Todo hablaba por sí solo. Y finalmente, tras meses de especulaciones, la confirmación llegó. Y fue un auténtico shock para todos. La noticia fue recibida con alegría y entusiasmo por sus fans, que estaban encantados de ver a sus ídolos juntos en la vida real. Desde ese momento se volvieron inseparables, y su relación fue creciendo y fortaleciéndose día a día. Luego vinieron las redes sociales, donde la pareja no paraba de demostrarse cariño y admiración mutua. Fotos juntos, dedicatorias, declaraciones de amor. Todo era perfecto. Viajes románticos, escapadas, momentos inolvidables. Todo parecía sacado de un cuento de hadas. La prensa rosa se desvivía por ellos, y cada aparición pública era un acontecimiento. Eran la pareja perfecta, la pareja soñada. Sin embargo, como suele suceder en la vida, las cosas no son siempre lo que parecen. Y poco a poco comenzaron a surgir los primeros rumores de crisis. La distancia, las agendas apretadas, las presiones del trabajo. Todo esto, sumado a la intensa atención mediática, empezó a pasar factura a la relación. Los primeros rumores sobre problemas entre ellos surgieron hace unos meses, con una frecuencia cada vez mayor. Se especulaba sobre discusiones, sobre desacuerdos, sobre diferencias irreconciliables. Algunos medios incluso llegaron a hablar de terceras personas. Pero la verdad es que en ese momento, nadie quería creerlo. Todos queríamos seguir pensando que Hande y Kerem eran la pareja perfecta, que su amor era inquebrantable. Y ellos, por su parte, intentaban disimular, intentaban mostrar una imagen de normalidad, de felicidad.
Pero por mucho que se esforzaran, la realidad era otra. La distancia, la agenda apretada de ambos y la falta de tiempo podrían haber sido las primeras piedras en el camino. Aunque la distancia no siempre es sinónimo de ruptura, las largas separaciones por compromisos laborales, sumadas a la presión del trabajo y a la intensa atención mediática, podrían haber sido el principio del fin. El tiempo que pasaban separados y la falta de un contacto más frecuente pudieron haber enfriado la relación. Y claro, la presión mediática. La constante vigilancia, las especulaciones, las falsas noticias. Todo esto seguramente también influyó en la relación. La fama, la popularidad y ser el centro de atención de los medios pueden llegar a ser agotadores. Las parejas de famosos a menudo se ven obligadas a lidiar con la intromisión constante en su vida privada, lo que puede generar estrés y conflictos. La presión de mantener una imagen perfecta y de no defraudar a sus fans puede ser abrumadora y generar conflictos en la relación. Entonces, ¿cuáles son las causas reales de la separación? Pues bien, la verdad es que en este momento no lo sabemos con exactitud. Las fuentes cercanas a la pareja han hablado de diferencias irreconciliables, de desgaste en la relación, de falta de tiempo para estar juntos. Pero claro, estas son palabras genéricas que no nos dicen mucho. Por otro lado, también están las teorías y especulaciones de los fans y de los medios. Algunos apuntan a una posible infidelidad por parte de uno de los dos. Otros hablan de incompatibilidad de caracteres, de metas diferentes, de proyectos de futuro que no coinciden. Y por supuesto, no faltan aquellos que culpan a la presión mediática, a las agendas apretadas, a la distancia. En mi opinión, creo que la verdad está en un compendio de todo esto. Creo que, como en la mayoría de las relaciones, no hay una única causa, sino una combinación de factores. Creo que la distancia, la presión, las agendas y, por qué no, las diferencias personales, pudieron haber desgastado la relación con el tiempo. ¿Y qué va a pasar ahora? ¿Cómo afectará esta separación a sus carreras? ¿Volverán a trabajar juntos en el futuro? Son muchas las preguntas que surgen. En cuanto a sus carreras, creo que a corto plazo, esta noticia les dará aún más visibilidad. Ambos son actores muy populares y esta separación, sin duda, generará interés en sus próximos proyectos. La gente querrá saber qué están haciendo, cómo están, si están bien. Y por supuesto, los medios estarán muy pendientes de sus vidas. En cuanto a si volverán a trabajar juntos, la verdad es que no lo sé. La industria del entretenimiento es impredecible y nunca se sabe qué puede pasar. Quizás en el futuro decidan dejar el pasado atrás y volver a colaborar profesionalmente. O quizás prefieran mantener sus caminos separados. El tiempo lo dirá. Lo que sí es cierto es que a pesar de esta triste noticia, Hande Erçel y Kerem Bürsin seguirán siendo dos de las figuras más importantes del panorama turco. Dos actores talentosos, queridos por el público y con un futuro brillante por delante. Les deseo lo mejor y espero que con el tiempo encuentren la felicidad, cada uno por su lado. Mientras tanto, ¿qué opináis vosotros? ¿Qué pensáis de esta separación? ¿Cuáles son vuestras teorías? ¿Creéis que hay gato encerrado? ¿Creéis que volverán algún día? Dejad vuestros comentarios abajo, me encantaría leer vuestras opiniones, vuestras teorías, vuestras conjeturas. El debate está abierto. Y por último, quiero agradeceros a todos por ver este vídeo. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido, y que os haya mantenido informados. Este tema es delicado, y es importante tratarlo con respeto. Pero también es inevitable que nos genere curiosidad, que nos haga reflexionar sobre el amor, sobre las relaciones, y sobre la vida de los famosos. Así que si os ha gustado el vídeo, no olvidéis dejar un buen like, compartirlo con vuestros amigos, y sobre todo suscribiros al canal. Activad las notificaciones para no perderos nada, porque prometo que seguiré trayendo más noticias, más análisis, y por supuesto, más drama turco. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y no olvidéis amor por Hande, amor por Kerem, y amor por las novelas turcas. Adiós.